Hola, mi nombre es Mónica y soy su moderadora para el módulo de la raza, etnicidad y lenguaje y discapacidad, también conocido como Real D. Esta presentación fue puesta por el Programa de Alcance de Socios Comunitarios en alianza con la Oficina de Equidad e Inclusión del Oregon Health Authority y el Departamento de Servicios Humanos del Estado de Oregon. Como objetivo del módulo Real D, vamos a ver 4 diferentes temas. Lo primero es que Real D son los nuevos estándares de OHA y del DHS. Y como primer tema vamos a ver cuál es el valor y la idea principal del Real D. Vamos a ver las preguntas actualizadas que están en el sistema de 1, cómo hacer las preguntas de Real D. Y por último, vamos a responder a preguntas y preocupaciones que tienen los socios comunitarios, así también como los clientes del Plan de Salud de Oregon. Entonces, como primer tema, vamos a aprender sobre el valor y cuál es la idea principal del Real D. Como primero, me gustaría decir que en realidad los asistentes de la aplicación son la clave para que la información de la aplicación del OHP, la información sea contestada correctamente y las preguntas del Real D en realidad son las que nos van a dar la información necesaria para obtener los datos sobre el cliente y más que nada la información del Real D nos van a dar la información sobre la identidad racial y étnica, necesidades sobre el lenguaje del cliente, así también como sus discapacidades. Y estamos más interesados en la información del Real D en las discapacidades en cuestión de las limitaciones funcionales. Vamos a hablar un poquito más de esto en qué significa más adelante, pero lo que sí me gustaría recalcar es que en realidad los asistentes de la aplicación son la clave para que estos datos sean primordial o sean contestados en la aplicación del OHP o del OHP. Sin los datos nosotros no podemos identificar o saber cuáles son las barreras o aquellos obstáculos que los clientes están experimentando al no tener calidad de servicios de salud. Entonces es muy importante que esas preguntas se les pregunten a todos los clientes que están llenando su aplicación del OHP y también que es importante que las preguntas sean contestadas. Entonces, eso solo es el principio, pero ahorita vamos a entender un poquito más por qué esas preguntas son importantes. Entonces, el Real D es un acrónimo que habla sobre la raza, etnicidad, lenguaje y discapacidad. Estas preguntas son estandarizadas para coleccionar los datos. Estandarizadas significa que son preguntas que han estado comprobadas científicamente y puestas en diferentes pruebas y que realmente nos dan la información que nosotros estamos buscando para crear programas. Entonces, estandarizadas significa obviamente pues también que no les podemos cambiar el contenido. Las preguntas tienen que preguntarse exactamente como están escritas sin cambiar nada del texto. Entonces, también nos sirven, como ya había dicho, es como una herramienta para descubrir cuáles son las diferencias en cuestión de la salud de la población en diversas poblaciones o subpoblaciones. Entonces, podemos ver un grupo en una raza, pero en realidad va a haber subgrupos que van a llevar su vida de manera diferente dependiendo su cultura, dependiendo también su lenguaje y también dependiendo si tienen discapacidades físicas o no físicas. Entonces, y esto significa o es conocido como las disparacidades de la salud. Disparacidades de la salud tal vez es un término nuevo para muchos, pero en realidad en términos más simples significa que es la diferencia o la desigualdad
en las actividades evitables de los resultados que en realidad nos traen un impacto en la salud de la población. Entonces, dependiendo de cómo las personas llevan su vida día a día, puede traer un impacto en la salud de esa persona, en lo cual puede también significar que no tenga acceso a servicios de salud debido a otras diferencias o barreras que tenga esa persona. Entonces, para entender un poquito más de qué significa la equidad en la salud, que son las diferencias de la salud en la población, vamos a ver un pequeño video, más o menos 4 minutos. El video está en inglés, pero tiene subtítulos en español. Entonces, para que estén pendientes de esto. Nomás permítame un momento, voy a poner el video. To better understand the goal of health equity, you need to learn what causes health differences among groups of people. Health inequities are differences in health that are avoidable, unfair, and unjust. Social, economic, and environmental conditions can affect health in a number of ways, creating health inequities. Social inequities occur when a person is treated unfairly because of things like race, class, gender, sexual orientation, or immigration status. Institutions, such as corporations or schools, have the power to create unequal opportunities based on social status. These unequal opportunities can lead to poor educational outcomes or fewer job opportunities, creating economic disadvantage. For example, a college graduate earns over $36,000 more per year than someone who did not finish high school. Income can determine the neighborhoods you live in. The environmental conditions of a neighborhood can affect a person's health. In Marin, California, someone can live 15 years longer than someone who lives just 8 miles away. Why? Lower income neighborhoods tend to be in poor social and environmental conditions. Examples include being closer to environmental hazards, such as freeways or power plants, having higher crime or violence rates, or limited access to healthy foods and safe places to exercise. Social, economic, and environmental conditions can affect health disparities, which are differences in health among groups of people. Health behaviors affect disparities. If people are not educated on how to lead a healthy lifestyle, or they lack social and financial support to make healthy choices, they may choose certain behaviors over others. Behaviors such as smoking, poor nutrition, or unsafe sexual behaviors increase chances of developing chronic conditions or diseases, which can affect how long someone lives. Smokers live at least 10 years less than non-smokers. Health disparities are also affected by genetics. We are learning more every day about how our genetic makeup makes us more vulnerable to certain health problems. Access to quality health care is one key in reducing inequities and disparities, but health is more than just disease or illness. Health is how we treat others, the opportunities we are given, where we live, and our everyday behaviors. Nobody should be denied a chance to live a long, healthy life because of social, economic, or environmental conditions. To achieve health equity, we need to eliminate avoidable health inequities and health disparities. We need to create fair opportunities for health, provide equal access to resources, and invest in low-income neighborhoods. Health equity will be achieved when everyone is able to reach their full health potential. Muy bien, entonces ahora ya como vimos el video, nos explicaba un poco de cuál es la diferencia que hace dependiendo de la acceso que tenemos a diferentes recursos, ya sean económicos,
del lugar donde vivimos o nuestra raza, cultura o edad. Entonces, estas diferencias realmente hacen un impacto en nuestra vida. Y como les decía, por eso es que es importante que nosotros colectemos esta información de la población. Entonces, al coleccionar la información, vamos entonces a crear programas. Entonces, aquí en este esquema vamos a ver que cuando contestamos las preguntas de RealD, entonces identificamos cuáles son esas diferencias colectamos la información, la analizamos y entonces desarrollamos programas de acuerdo a la necesidad de cada población, de cada subgrupo o de cada comunidad. Y después la evaluamos para ver si esos programas de intervención que creamos han sido efectivos. Y después, y si no han sido efectivos, entonces regresamos y lo ajustamos hasta que puedan hacer la diferencia puedan hacer la diferencia en la calidad de estos programas. Entonces, estamos identificar, colectar la información, analizarla, crear los programas y entonces implementarlos. Entonces, es un proceso que lleva tiempo y como primer paso necesitamos primero colectar esta información. Y bueno, como sabemos, las preguntas ya han sido implementadas en la aplicación del Oregon Health Plan o en la aplicación de OHP o el OHP que están en el sistema del 1 en el portal. Y vemos que esto no fue algo que comenzó de la noche a la mañana, comenzó desde el 2000, cuando el gobernador en ese tiempo decidió o puso como prioridad que era importante para Oregon colectar esta información. Entonces, como papel importante, lo puso como prioridad en el 2011. También sabemos que el Departamento de Salud y Servicios Humanos empezó a establecer estos estándares, al igual como la Ley del Cuidado de Salud a Bajo Precio en el 2011. Y así sucesivamente el 2013, con el liderazgo del Asian Pacific American Network de Oregon, y redactaron una propuesta de ley para que se pueda colectar esta información aquí en Oregon. En el 2013 y 14 fue puesto un comité para desarrollar los estándares de las preguntas del RealD. 2015 en el estado se formó un grupo para implementarlo a nivel del estado y así que pudiera ser diseminada en las comunidades. En el 2016, OHA y el DHS contrataron el personal para implementar este mismo preguntas del RealD. Y en el 2017, que fue el año pasado, fue implementada en el sistema del 1, que ahora lo vemos ahí y muy pronto pues lo veremos también en la aplicación de papel. Entonces fue una iniciativa que comenzó desde el gobernador hasta la comunidad, de un programa que se organizó para hacerlo como prioridad. Y entonces fue cuando esas preguntas fueron validadas o fueron puestas para investigar y saber que esas preguntas van a ser las correctas para darnos la información que necesitamos colectar sobre la raza, etnicidad, lenguaje y discapacidad. Entonces ahora mismo está en el portal del solicitante y del trabajador en el sistema de 1 y muy pronto en el invierno estará disponible en la aplicación de papel o de PDF. Entonces, como tema número 2, vamos ahora a ver las preguntas actualizadas que están en el sistema del 1. Como les había dicho, hay 16 preguntas en total, 3 son acerca de la raza, 6 acerca del idioma y 7 son de la discapacidad. Y cada persona en la solicitud o en la aplicación tiene que contestar las preguntas, estén solicitando beneficios o no. Entonces, si es una mamá y papá con 2 hijos, pero solamente están solicitando beneficios para los hijos,
el papá y la mamá también se les va a preguntar esas preguntas de Real D. Y una vez más, pues para lo que estamos interesados es obtener la información de la familia, sin importar si están aplicando para el plan de salud o no. Y al mismo tiempo, esas preguntas, no, como habíamos comentado, no las podemos cambiar. Tampoco podemos cambiar el orden en las que se encuentra en el sistema de uno o cambiar el contexto o la traducción de estas preguntas. Y como les menciono, esas preguntas no afectan la elegibilidad, o sea, no importa si está solicitando beneficios para el plan de salud, sí o no. Las preguntas al mismo tiempo, dependiendo de sus respuestas, no afectan la elegibilidad o si califican para el plan de salud o no. Muy bien. Entonces ahora voy a mencionar o voy a mostrar algunas de las preguntas. No voy en mucho detalle en estas preguntas porque va a ser más adelante cuando voy a describir cada una de estas preguntas. Pero si se fijan, las primeras preguntas del Real D están localizadas justo donde se encuentra la información sobre la información sobre el aplicante primario en la solicitud. Entonces, donde se pone el nombre, la fecha de nacimiento, así en la parte de abajo, se encuentra la información para responder acerca de la raza y etnicidad. Y si se fijan, esta parte que está aquí en blanco es un espacio donde se puede escribir cómo se identifica a la persona, su raza o su etnicidad. Si ninguna de estas categorías que están acá abajo está ahí en su lista. Entonces, tiene la oportunidad de escribir cómo se identifica esa persona. Y más que nada, la razón por la que ponemos este cuadrito, esta cajita aquí en blanco, es por si hay una persona que no se identifica con ninguna de esas categorías y se identifica diferente. Y eso es porque queremos, en realidad, honrar a las personas de cómo ellos se identifican, porque es algo personal para uno y no queremos que se sientan incómodos en escoger una de estas opciones donde tal vez no se sienta cómodo escoger una de estas. Muy bien, voy a mencionar un poquito más adelante sobre esto. Y el dominio sobre el idioma también es otra de las preguntas que trae un poquito de controversia, pero voy a explicar un más adelante por qué estamos preguntando esta pregunta. ¿Okay? Las siguientes preguntas es sobre la discapacidad y si se dan cuenta en las preguntas de la discapacidad, si por ejemplo un ejemplo dice aquí, ¿tiene este individuo una dificultad grave para caminar o subir escaleras? Si la respuesta es sí, le pregunta a qué edad. Entonces, la edad aquí abajo como siguiente pregunta es un estimado, no tiene que ser exactamente esa edad, pero simplemente más o menos en qué año comenzó a tener esta dificultad para subir y bajar escaleras. Y como les digo, en un momento voy a explicar por qué la edad es importante. Aquí están otras preguntas sobre la discapacidad. Y la segunda, las últimas preguntas, estas se encuentran más en la tercera página, cuando se está describiendo cómo la información sobre cómo contactar al cliente, cuando pone su dirección postal o su información del hogar. Ahí es donde a la parte de abajo va a describir cuál es el lenguaje que prefieren, ya sea escrito o hablado, o también si necesitan un intérprete y si necesitan lenguaje de señas. Entonces, esas son preguntas que son también Real D. ¿Okay? Ahora vamos a pasar al siguiente tema, que es cómo hacer las preguntas de Real D. Bueno, ahora vamos a tener más detalle. ¿Cómo identifica este individuo su raza, etnicidad, afiliación tribal, país de origen o ascendencia? Como les digo, este es un formato abierto, quiere decir que la persona puede ahí escribir cómo se identifica, y eso es importante porque para que la persona no se sienta etiquetada o parte
que está en parte de una categoría, sino que se sienta libre de poner lo que se identifique como raza o etnicidad. Entonces también nos ayuda a nosotros para cuando recibamos esta información, si hay un nuevo grupo étnico o una raza que no hemos identificado en la comunidad, para así nosotros tener un conteo o que hay un grupo nuevo que está emergiendo en la comunidad, y así para saber nosotros que tenemos que darle información y tener alcances efectivos para poder servirles mejor y darles mejor servicios de salud a este nuevo grupo de personas. Esa es la razón principal. Y enseguida, como le habíamos comentado hace un momento, están las 35 categorías o subcategorías de raciales o étnicas. También una respuesta puede ser otro, no sé, o no responder. Entonces, acuérdense que para las preguntas de Real D no son obligatorias las preguntas, pero por ejemplo, otro, no sé, o no responder también son respuestas. ¿Y por qué esta pregunta? Es para nosotros tener más información de las subcategorías de la raza y etnicidad. Porque un ejemplo es, podemos ver, personas se pueden identificar como latinos, pero entre los latinos hay 22 países los cuales se puede las personas tener diferentes culturas. Bueno, se tienen diferentes culturas, se tienen diferentes maneras de llevar la vida y diferentes maneras incluso de cómo traducir información en español. Entonces, esta información nos va a ayudar para saber que hay hay grupos, pero también hay subgrupos, que en este caso mencioné 22 países de Latinoamérica, los cuales se habla español, pero no necesariamente todos somos en la misma categoría. Entonces es un ejemplo porque hay 35 categorías de raza y etnicidad. Y también, por ejemplo, si hay una persona que se identifica con más de una raza o etnicidad, tiene la opción de escoger con cuál se identifica como primario o secundario. Entonces, si tiene múltiples opciones. Y eso es para nosotros saber cuál es su su raza primaria o secundaria, y para así nosotros, cuando hagamos los análisis, nosotros no tener que escoger por la persona, sino que la persona nos pueda decir ello. Muy bien. Ahora, las preguntas sobre lenguaje o preferencias sobre lenguaje. Esto es, ¿necesita materiales escritos en un formato alternativo? Si es así, ¿cuál? Necesita un intérprete, necesita intérprete de lenguaje a señas. Y esto es para nosotros saber también qué es la preferencia del cliente en cuestión de cómo quiere recibir la información. Entonces, esto ya ha estado en la aplicación antes, entonces simplemente estamos añadiendo dos preguntas más, que es necesita un intérprete o necesita un intérprete de lenguaje a señas. Entonces, esta información, estas dos preguntas fueron añadidas y es para nosotros identificar cuáles son las necesidades de los clientes. Y también es importante para nosotros saber, porque si hay un número de personas o en cierta comunidad donde necesitan más intérpretes en un idioma específico que no hemos proveído antes, nos ayuda para identificarlo, entonces contratar o buscar en cuestión de salud, hospitales, clínicas en el estado, identificar esta necesidad, entonces comenzar de ahí. Muy bien. Y la siguiente sobre las preguntas sobre el lenguaje, continuamos aquí. ¿En qué idioma prefiere que hablemos con usted? ¿Y con qué idioma quiere que le escribamos? Entonces, esta opción es escrita. Y es muy diferente al hablado como el escrito, porque una persona puede hablar perfectamente el inglés, pero no necesariamente puede leerlo. Entonces, la información tal vez la necesita en otro idioma. Entonces, por esa parte, es importante hacer la diferencia en estas dos preguntas y no asumir, simplemente preguntar y
y si dependiendo cómo el cliente prefiera la información escrita. Muy bien. Entonces, esto es para también nosotros identificar si las personas quieren recibir la información en otros idiomas alternativos. Como si se dan cuenta, en la parte de abajo dice recordatorios. Entonces, es importante que los solicitantes o miembros de OHP deben de ser los que respondan a estas preguntas y no el asistente de la aplicación que asuma las respuestas, o solamente porque esté hablando perfectamente con una persona en inglés. Una vez más, no significa que la persona realmente lo lea o lo escriba. ¿Okay? Muy bien, entonces ahora vamos a hablar de esta pregunta que tiene un poquito de más, nos ha traído un poquito más de, la gente se siente incómoda con esta pregunta. ¿Qué tan bien hablas inglés? La respuesta sería muy bien, bueno, no muy bien, nada, desconocido, o pues no quisiera responder o declinado a responder. Entonces, esto es porque la pregunta la estamos haciendo porque en realidad sabemos que puede haber grupos de personas, o sabemos que el inglés en realidad es una de las barreras para recibir servicios de salud o calidad de los servicios de salud. Entonces, al menos que nosotros no sepamos cuál es el nivel de inglés de cada persona, no podemos saber de cómo nosotros podemos crear programas, a qué nivel de inglés, si es bajo, medio o muy alto. Puede ser que la información que reciban los clientes en el hospital, las clínicas, servicios de salud o incluso en el estado sea un nivel muy elevado de inglés y la persona tal vez no se reconozca muchos de los términos o las palabras que están escritas. Entonces, en realidad el idioma nos ayuda a nosotros para saber si nos estamos comunicando con nuestros clientes o con las personas al nivel que es entendible. Muy bien. Entonces, por eso es que estamos preguntando esta pregunta y la tenemos que preguntar a todos los clientes en general. Muy bien. Y entonces vamos a hablar un poquito más de esto más adelante. Preguntas sobre la discapacidad. Esto es para nosotros, para ayudarnos a saber las personas su nivel de capacidad. No necesariamente tienen que tener un diagnóstico o tienen que estar recibiendo tratamiento del médico o tienen que estar recibiendo beneficios de la oficina de personas de personas mayores o discapacidades. Entonces, la persona no tiene que estar identificada. Realmente estamos más interesados en saber cuáles son las limitaciones funcionales de día a día, porque no necesariamente una persona que se identifique con discapacidades o limitaciones funcionales califica para para programas de personas mayores con discapacidades o programas del servicio del Seguro Social. Entonces, por eso es que es importante contestar esas preguntas de acuerdo como el cliente tenga limitaciones funcionales. Y hay 7 preguntas de esta categoría. Muy bien. ¿Por qué estamos preguntando sobre la edad? Es porque, por ejemplo, hay personas que pueden tener el envejecimiento, lo pueden ver como una manera natural para esa persona. Es como, por ejemplo, no subir y bajar escaleras, lo ven como manera de natural o es parte de su envejecimiento, mientras otra persona lo puede describir como no es normal, realmente no puedo subir las escaleras cuando en realidad debería de subir y bajar las escaleras sin tener ningún problema. Entonces, por eso es importante que la edad también nos va a ayudar a analizar esa información. Y también estas preguntas son una medida subjetiva. Subjetiva quiere decir
que las preguntas son de acuerdo, las preguntas las hacemos, entonces el cliente nos va a dar su respuesta y lo que el cliente nos diga es lo que vamos a poner en la solicitud. No vamos a cuestionar lo que esa persona nos diga, ni vamos a dudar o vamos a poner, empezar una conversación o cambiar la respuesta de la que la persona nos esté diciendo. Entonces, subjetiva quiere decir si el cliente dice no puedo subir y bajar las escaleras y eso fue lo que el cliente dijo, eso vamos a poner como respuesta. Un ejemplo, como había dicho, las personas mayores puede decir, para ellos puede decir, ¿qué significa dificultad grave? Para ellos no significa lo mismo como para una persona joven. Por ejemplo, la edad puede ser para ellos no es algo grave, pero para una persona joven, subir y bajar la escalera sí puede ser grave el no poder hacerlo. Entonces, ese es un ejemplo de lo que puede ser subjetiva. Entonces, otra vez, que el cliente sea el que nos responda y nosotros no asumir. Y también es importante recordar que no tiene un impacto o no hace diferencia en la elegibilidad o el calificar para los beneficios del OHP o no. Muy bien. ¿Cuáles son las preguntas de RealD que no son parte del RealD? Quiere decir que esas preguntas sí son parte de la aplicación y sí van a sí van a afectar la elegibilidad o calificar para el OHP. Por ejemplo, una persona que se identifica como en una de las tribus americanas o nativos de Alaska, cuando estén describiendo su raza y etnicidad, hay una pregunta más adelante donde pregunta si se identifica con como indio americano o nativo de Alaska. Entonces ahí tiene que poner que sí, y entonces así nosotros sabemos que pertenece a una de las tribus americanas y entonces va a ser elegible para tener la opción de carta abierta del CCO o de cuidado de coordinación de la salud. ¿Okay? Muy bien. Y las otras preguntas también son los que hacen referencia al Departamento de Envejecimiento y Personas con Discapacidades o APD. Y estas pueden ser personas mayores de 65 años o personas que están recibiendo ingresos por incapacidad de seguro social o están recibiendo seguro de ingreso suplementario o CSSI, entonces, o Medicare. Entonces, esas son las personas que cualquiera de esas preguntas que contesten le va a hacer una referencia al Departamento de Envejecimiento y Personas con Discapacidades. Muy bien. Ahora, ¿cómo vamos a preguntar las preguntas del RealD? Requisitos para asistentes de la aplicación. Como número 1, todos los asistentes certificados a través del programa comunitario de alcances de nuestro programa en el Estado, el Departamento de Servicios Humanos, queremos que todos los asistentes certificados pregunten a sus clientes las preguntas, todas las preguntas. Como les digo, no importa si están solicitando el plan de salud o no, se tienen que preguntar. Entonces, son requisitos que se pregunten. No podemos cambiar el contenido de las preguntas, ni podemos parafrasear o agregar o quitar palabras. Entonces, se tienen que preguntar exactamente cómo están en el portal de uno, o también tenemos una hoja donde tenemos todas las preguntas ya escritas, es usar la información que está disponible en español. Entonces, usted no la tiene que traducir, sino que también están disponibles en español. Entonces,
si, por ejemplo, está usted ayudando a una persona que habla un idioma diferente al que usted habla, es importante que llame al estado, al servicio al cliente y pueda pedir un intérprete para que así las preguntas sean preguntadas de acuerdo al idioma que habla la persona, si esto es una barrera para usted, pero no cambiar las preguntas ni siquiera para traducir las palabras. Tenemos una hoja que tiene más de 10 idiomas traducidos, entonces es importante que la persona reciba las preguntas de acuerdo a su idioma principal. Debe permitir que los solicitantes y miembros del OHP sean los que respondan. No asumir ni tampoco asumir o responder por parte del cliente, sino que el cliente debe de ser el que responda. Y el cliente al mismo tiempo, si el cliente no se siente cómodo o no quiere responder o simplemente no tiene una respuesta, que sea el mismo cliente que diga que quiere pasar a otra pregunta y no se siente cómodo contestar esa pregunta. Muy bien. Ahora, me pregunta sobre el dominio de inglés. Como había comentado, esta pregunta la hacemos y es parte de la colección de datos del RealD, porque el idioma es una barrera para recibir beneficios de salud o calidad de beneficios de salud. Entonces, si sabemos que el idioma puede ser una barrera, sabemos que cuando una persona hace una cita al médico y le contestan en inglés, por ejemplo, y la persona tiene un inglés limitado o tal vez no puede describir lo que está sintiendo físicamente o cómo describir el dolor, puede ser una barrera para obtener servicios médicos adecuados o de alta calidad para la necesidad del paciente. Entonces, por eso es importante que si nosotros obtenemos la información del cliente como primer paso, entonces podemos diseminar esta información y entonces traerlos al estado y hacerles saber a los hospitales, las clínicas, en realidad el sistema de salud en Oregon, la necesidad que hay de crear programas a nivel de las personas y también que si son en inglés, que si son en español, que si son en otro idioma, que sean adecuadas para los clientes, que sea su nivel entendible. Entonces, todas las preguntas se tienen que contestar, no asumir y que el cliente sea el que responda. Ok. Un ejemplo. El asistente pregunta, ¿qué tan bien hablas inglés? Solicitante, estamos hablando en inglés ahora. ¿Eso no te dice lo bien que hablo inglés? El asistente va a contestar, no puedo hacer ninguna suposición. Necesito saber si dices que hablas bien inglés o no. O sea, ahí el cliente va a responder sí, no, más o menos, un poco, o sea, ¿qué nivel? Entonces, el cliente es un ejemplo que el cliente es el que debe de darnos la respuesta. Muy bien. Ok. Ahora pasemos a la siguiente pregunta, que cuándo podemos, si tenemos esta situación. Si el solicitante o miembro de OHP no está seguro de cómo responder, debe preguntarle si la condición causa serias dificultades. Un ejemplo, asistente. Debido a una condición física, mental, emocional, su hijo tiene serias dificultades para concentrarse, recordar o tomar decisiones. Solicitante. Bueno, mi hijo tiene ADD. Asistente. ¿Eso le causa serias dificultades para concentrarse, recordar o tomar decisiones? Y aún si es incierto o la persona no está segura, marque que no sabe. O sea, no sabe,
quiere que pongamos esta pregunta para después o dale una idea. Entonces, si se dan cuenta, preguntamos y si la persona nos da otra respuesta, agregamos su respuesta y repetimos una vez la pregunta. Muy bien, y esto es para que la persona se pueda analizar y saber si la respuesta que le está dando, si es la que quiere dar al final. Muy bien. Ahora vamos a ver las preguntas sobre la discapacidad. Esas preguntas sobre la discapacidad, estamos nosotros, como había dicho, más interesados en lo que la persona tiene en ese momento que sea a largo plazo. O sea, si dice, no puedo subir las escaleras, pero tal vez fue porque fue a caminar hace 3 días y está dolorido, eso es algo que es corto plazo, pero estamos interesados en lo que es a largo plazo. Quiere decir que en los últimos 6 meses no puede caminar muy bien, o los últimos 2, 3, 4 años, o ya tiene 10 años que es una dificultad física, es una dificultad que tiene esa persona. Entonces, un ejemplo es, debido a una condición física, mental o emocional, alguien tiene serias dificultades para concentrarse, recordar o comprender o tomar decisiones. Solicitante. Mi madre es mayor de edad y olvida tomar sus medicinas a veces. Asistente. Diría que su mamá tiene serias dificultades para concentrarse, recordar o comprender o tomar decisiones. Entonces ahí nos va a dar una idea, al cliente le va a dar una idea de que, oh, sí, a mi madre tiene esa dificultad. Entonces la respuesta es sí. ¿Okay? Muy bien. Ahora, ¿cómo responder? Como último paso vamos a ver cómo responder las preguntas o preocupaciones que tienen los asistentes certificados o los clientes acerca de las preguntas del Real D. La primera pregunta, ¿tengo condiciones preexistentes? ¿Esto me impedirá obtener cobertura de OHP? No, porque como habíamos hablado hace un momento, las preguntas de Real D no afectan la elegibilidad o el obtener beneficios del OHP contestando las preguntas de Real D. Una cosa, las respuestas no tienen que ver nada con la elegibilidad. Muy bien. La siguiente preocupación del cliente, ¿cómo debería responder a estas preguntas? Entonces, usted le contestaría, no puedo decirle cómo responder a las preguntas, es algo que usted me tiene que decir, como lo que usted se sienta más cómodo, y acuérdese que también puede responder que no sabe o desconoce la respuesta, o quiere saltar o pasar a la siguiente pregunta. Pasar a la siguiente pregunta. Entonces, esa es una opción que el cliente tiene. Muy bien. Ahora, otra preocupación de los solicitantes. ¿Por qué hay tantas preguntas? No quiero aplicar debido a tantas preguntas que me hacen. Entonces, ahí el asistente puede decir la solicitud o aplicación del OHP. Nos da esas preguntas para nosotros mejorar, colectar información para mejorar los servicios de salud o servicios al cliente para mejorarlos y mejorar los servicios de salud y social. Entonces, si nosotros no contestamos esta información, es como si nuestra voz no contara. Entonces, ahí es una oportunidad para animar al cliente de responder estas preguntas. Y la pregunta similar a la otra, mis respuestas afectarán mi capacidad para obtener OHP. Ya habíamos contestado que no. Otra pregunta, esto es de los asistentes certificados. ¿Qué se refiere con una condición o problema físico, mental o emocional? ¿La persona necesita haber visto un médico al respecto? No. Como ya mucho, no tiene que ser una persona que tenga un diagnóstico o esté recibiendo servicios médicos, esté en tratamiento, nada de eso.
La persona simplemente nos dice su respuesta y la ponemos en la solicitud. Y acuérdense que estamos buscando más lo que son las limitaciones funcionales de las personas. Muy bien. Entonces, si la persona le preocupa o realmente quiere buscar tratamiento, necesita ver un médico al respecto, el asistente, si quiere buscarle una referencia de un médico que pueda ayudarle, tiene la libertad y la oportunidad de hacerlo en ese momento. Muy bien. Entonces, ¿cómo puedo hacer que la gente hable sobre estos temas delicados? Entonces, una vez más, de decirle al cliente que esas preguntas son importantes y es algo nuevo que estamos haciendo en el estado y que son importantes, no afectarán la elegibilidad para obtener beneficios del estado y la recopilación de información en realidad nos van a ayudar a largo plazo a las personas en el estado de Oregon. Entonces, esa es otra oportunidad donde cualquier oportunidad que tengamos para reforzar que la información de las preguntas del REALD tienen un valor para nosotros como comunidad, para el estado, aprovechemos esa oportunidad para explicar por qué estamos obteniendo esta información. Muy bien. La siguiente pregunta de los asistentes de la aplicación es, ¿me puedo saltar o pasar a otra sesión de preguntas del REALD, ya que no son obligatorias en la aplicación para los estudiantes del OHP? No podemos. Los asistentes certificados no son los que escogen cuáles secciones de las preguntas de REALD o cuáles preguntas se pueden saltar, sino que si el cliente no se siente cómodo respondiendo a una pregunta o 2, 3 preguntas, ellos mismos sean los que quieran pasar a la siguiente sección. Entonces, no es opción del asistente, sino del cliente. Muy bien. Ahora, ¿cuándo la siguiente preocupación? ¿Cuánto podemos formular o parafrasear o reformar las preguntas del solicitante del OHP o en la aplicación del REALD? Nosotros no podemos parafrasear, no podemos cambiar el contenido. A ver, tenemos que preguntarlas exactamente como se encuentran escritas. Muy bien, no cambiar nada del contexto. Porque si cambiamos la pregunta, puede decir que yo la cambié a la manera que yo sienta que se traduce o que yo sienta y la entienda para mí. Otra persona va a hacer lo mismo. Tercera persona va a hacer lo mismo. Entonces, en realidad, al final, la información o la base de datos que obtengamos no nos va a ser relevante. O puede ser algo que nos pueda dar información incorrecta cuando la estemos analizando. Entonces, por favor, no cambien las preguntas, no cambien los términos, no cambien el orden en que está escrito. Eso es algo que nos puede afectar los estándares de la recopilación de los datos. Muy bien. La otra preocupación de los asistentes es, se me hace difícil para lograr que los solicitantes de OHP simplemente respondan a las preguntas sin describirme detalladamente todo su historial médico conmigo. ¿Cómo debería manejar esta situación? Entonces, si una persona, por ejemplo, usted le pregunta algo y comienza a sacar todo su historial médico desde hace 10 años, entonces puede ser una conversación larga. Es importante recordarle a la persona que eso solo es el principio de la solicitud, que hay todavía más preguntas y que puede ser una cita muy larga. Entonces, recordarle del tiempo, también decirle que si necesita ver a un médico para eso
condiciones de salud que le preocupan, que le puede dar referencia a su médico o hable con su médico primario acerca de esa preocupación médica que tienen. También decirle que las respuestas no afectan su elegibilidad para el plan de salud o para calificar para el plan de salud, entonces es importante recordar eso. Y esta pregunta sobre, ¿y qué tal y si la persona la situación se pone un poco emocional o la persona comienza tal vez, no sé, se pone muy triste y hay algo de emociones en estas respuestas que puede tal vez recordar algo que sea doloroso para esa persona? Por favor, es muy importante que reconozcamos los sentimientos de la persona, seamos sensibles a las emociones que pueda traer esas preguntas y si es posible, no sé, tomar un descanso, tomar unos pequeños minutos, tal vez continuar la explicación en otro momento, o sea, sean sensibles a la situación para que, no sé, somos humanos, somos personas que tenemos que reconocer los sentimientos que otra persona nos puede expresar. Entonces, eso es importante reconocer como personas y también tomar tiempo y entonces comenzar si necesita hablar con un médico acerca de esto. Bueno, ustedes saben más o menos cómo llevar situaciones cuando algo así sucede, pero sí queremos que no enforcen, que no obliguen a las personas si es algo que la persona se siente incómoda contestar. Muy bien, la otra preocupación de los asistentes es si les preguntamos si necesitan un intérprete a los solicitantes de OHP, pueden proponer o proporcionar un intérprete. Entonces, nosotros no es que estemos proporcionando un intérprete al momento o que lo vamos a dar al momento, pero si la persona habla un idioma con el cual usted no habla, no es su primer idioma, puede hablar al Estado y con el servicio al cliente le podemos proveer un intérprete por el teléfono para que llene la solicitud. También, si la persona necesita un intérprete para sus citas médicas o cuidados de salud, llame a la organización de cuidado coordinado y la información está en el manual de miembros. Ahí va a encontrar el teléfono para que esa persona cuando vaya a sus citas médicas o cuidado de salud le puedan ofrecer un intérprete. Y la última pregunta o preocupación que los asistentes certificados pueden tener es las preguntas se sienten repetitivas. Además, es confuso que se pregunten las mismas preguntas, especialmente de discapacidad, 2 veces. En realidad, las 2 preguntas de la discapacidad en la sección de la solicitud, quiere decir las que son parte de la aplicación de OHP, son para determinar la elegibilidad de si la persona califica para programas de personas mayores con discapacidad. Entonces, esas preguntas sí son elegibles para ese programa, pero las otras de Real es para saber si la persona tiene la capacidad para moverse, para caminar, sus movimientos día a día le afectan su salud. Entonces, estamos hablando de algo general. Como hemos dicho y repetimos otra vez, no es algo que tiene que ser un diagnóstico, tiene que ser un tratamiento o parte de un programa. Muy bien, entonces, eso es muy diferente. Las preguntas se pueden sentir como repetitivas, pero en realidad no lo son. Estamos viendo a dos diferentes tipos de programas aquí. El que es calificado para el OHP y el otro es simplemente para saber cuáles son las capacidades funcionales del cliente. Muy bien. Ahora vamos a ver
por último, ¿cuáles son las apoyo adicional que el Departamento de Servicios Humanos me puede proveer para preguntar las preguntas de RealD? Hemos desarrollado una guía completa de preguntas frecuentes que hacen los solicitantes, miembros y también los asistentes certificados, y esta información, estas hojas de apoyo están en GroupSite, entonces las pueden encontrar ahí, descargarlas y revisarlas. También el Departamento de Oregon Health Authority está trabajando en apoyo con la Oficina de Equidad e Inclusión, un folleto para que usted le pueda dar a su cliente cuando tenga más preguntas de por qué estoy llenando estas preguntas adicionales de RealD. Entonces, es darle ese folleto para que se lleve información y sepa que las preguntas que contestó en realidad van a ser para un buen fin y van a ser para ayudarnos a crear esos programas. Entonces, este folleto va a ser de gran valor para darle al cliente, le va a dar credibilidad a lo que usted está haciendo al preguntar esas preguntas al cliente. Y también la hoja de trabajo está disponible en GroupSite. Entonces, esté al pendiente de ir a GroupSite y revisar esos documentos. Y esta es la hoja de las preguntas del RealD. Como les había comentado al principio, aquí están escritas todas las preguntas y respuestas. Hay algunos asistentes certificados que incluso la usan como primera guía, sino que cuando la persona está esperando para su cita se la pueden dar, la llena y cuando ya viene con su cita ya la tiene llena, entonces no más cuestión de poner las respuestas en el portal del aplicante. Y estas las tenemos disponibles en GroupSite. Por favor, vaya a GroupSite o contacte a su coordinadora regional del programa de socios comunitarios alcances para que le pueda dar la información completa de todas estas preguntas de RealD. Muy bien, ese es el final de este webinar, por favor, o de este módulo. Por favor, tienen que completar un examen, un pequeño examen para que le va a hablar sobre el entrenamiento de hoy, para que le podamos dar crédito por completar este módulo. Muchísimas gracias. Por favor, si tienen alguna pregunta, me pueden contactar directamente. Soy la coordinadora de alcances regionales del Departamento de Servicios Humanos. Mi teléfono está ahí y mi correo electrónico. Si tiene una pregunta, desea más información, no duden en contactarme. Gracias.